Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Cuántos agradecen a Dios por estar en este día aquí, alabando al Señor? Amén. Hermanos, en ese día me tocó traer la palabra y es para mí un privilegio estar aquí hablando de la palabra del Señor. Tal vez no sea la mejor predicadora, pero lo que hago, lo hago de corazón y lo hago para Dios. Y recuerden que eso es lo que Dios ve. Dios ve nuestro esfuerzo, nuestra valentía. Y bueno, estamos aquí siendo valientes y confiando en el Señor, ¿verdad? Así es que en esta mañana también quiero felicitar a todas las madres. Quiero decirles que el Señor las bendiga. Y bueno, para mí es un día muy, triste. Tal vez algunos no saben, pero yo hace unos meses perdí a mi mamá. Ella ya no está con nosotros. Siempre en este día, nosotros le celebrábamos este día. Yo hablaba con ella y hoy ya no lo puedo hacer. Así es que yo le quiero dar un consejo a todos los hijos, a todas las madres, a los hijos que disfruten a sus madres mientras las tengan. Ámenlas, quiéranlas, respétenlas. Porque va a haber un día en que ya no las tenemos y vamos a desear tenerlas. Así es que, hermanos, también hermanas, disfruten a sus hijos, también ámenlos, cuídenlos y disfrútenlo mientras puedan. Amén. Y bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. Ya, vamos a dejar de tristezas, porque si no, no paro de llorar, hermanos. Pero es difícil, hermanos, cuando ya no tenemos a nuestra mamá. Pero bueno, fue una decisión de Dios y contra eso no podemos hacer nada. Sí, amén, gloria a Dios. Y bueno, yo sé que mi mamá está en un lugar mejor. Y bueno, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Amén. Y quiero pedirles que se pongan de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer en Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 6. Los versículos vamos a leer del 4 al 9. Cuando lo tengan, me responden con un amén. Hermanos, estoy muy nerviosa porque no es fácil venir a pararse aquí a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que los que han estado aquí me entienden y saben lo que estoy sintiendo ahorita, pero bueno, confiamos siempre en Dios, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Sí, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno, ¿verdad? Solamente tenemos un Dios. Amén. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque nos permites, Señor, estar un día más en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor, todos los hermanos, Señor, en este día. Yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú un día me llamaste, Señor, y me trajiste, Señor, para conocer de tu palabra, para conocerte, Señor, y para poder, Señor, ser una luz en medio de la oscuridad, Señor.
Gracias te doy por mi vida, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que yo he aprendido. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros cada día. Gracias por tus bendiciones, Señor. Y en esta mañana yo me pongo en tus manos, Señor. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, Señor, sea de tu voluntad, sea de tu agrado, Señor. Y que esta palabra, que este aprendizaje que hoy, Señor, tenemos, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y el que se quiera quedar parado, pues acompañe. Amén. Vemos que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, este es un mandamiento, el primer mandamiento que el Señor nos ha dejado. Amén. Y luego, ¿qué dice que tenemos que hacer? Y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor nos ha dejado un mandamiento, y el primer mandamiento es que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y ese mandamiento nos ha dado a nosotros como padres, para que nosotros como padres lo apliquemos a nuestros hijos, para que nosotros se los enseñemos a nuestros hijos. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Nosotros como padre debemos de amar a Dios, porque no podemos dar a nuestros hijos lo que no tenemos, ¿verdad? Dice que una jarra vacía no puede llenar un vaso. Entonces, si nosotros, hermanos, no estamos llenos del conocimiento de Dios, si nosotros no estamos llenos de la voluntad de Dios, no podemos enseñar a nuestros hijos, no podemos ayudar a nuestros hijos, no podemos guiar a nuestros hijos por el camino del Señor si nosotros no amamos a Dios, no hemos aprendido a amar a Dios. Pero cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a llevar a nuestros hijos por el buen camino, porque vamos a sembrar en el corazón de nuestros hijos ese amor que hay en nosotros como padres, que hay en nosotros hacia Dios. Amén. Así es que, hermanos, busquemos siempre del Señor y démosles un buen ejemplo a nuestros hijos, que esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Amén. Muchas personas se esfuerzan y quieren dejarle muchas cosas materiales a los hijos, pero la verdad es que lo que debemos de esforzarnos más es el de dejarles la palabra del Señor. Amén. Para que nuestros hijos vayan por el buen camino. Amén. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Gracias. Entonces, si nosotros, hermanos, instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, créanme que nuestros hijos van a ser victoriosos, y todo lo que se propongan lo van a lograr, porque Dios va a estar con ellos. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Pero eso depende de nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos. Amén. Quiero contarles un poquito acerca de mi testimonio. Yo me crié en un hogar católico. Mis padres eran católicos, bueno, decían que eran católicos. Y la verdad es que hoy que yo vengo a leer la palabra de Dios, yo vengo y conozco de la palabra de Dios, yo veo que ellos no aplicaron esta palabra a nosotros, no aplicaron este mandamiento a nosotros. Nuestros padres no los enseñaron verdaderamente a amar a Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros amamos a Dios, tenemos amor. En nuestro hogar va a haber amor, en nuestro hogar va a haber paz, va a haber comprensión. Pero cuando nosotros no amamos a Dios, no vamos a tener nada de eso. Y eso fue lo que pasó con mis padres. A lo mejor ellos creían que amaban a Dios, bueno, tal vez a su manera, ¿verdad? Pero en mi hogar siempre hubieron peleas, gritos, golpes, porque mi papá era borracho
Él golpeaba mucho a mi mamá. Mi mamá sufrió mucho con mi papá porque él llegaba borracho y la golpeaba. ¿Cómo un hombre así puede amar a Dios? Entonces, ahí yo puedo ver que en mi familia nunca hubo ese amor a Dios. Porque si hubiera habido amor a Dios, hubiéramos tenido un hogar feliz. Nosotros hubiéramos crecido temerosos de Dios, pero la verdad es que no fue así. No crecimos con ese temor a Dios. A lo mejor nuestros padres creían que estaban haciendo las cosas bien. Y no es que yo venga y hable mal de mis padres. Yo amo a mis padres. Bueno, mi madre ya no la tengo, pero mi papá pues está con nosotros y yo lo amo. Pero ellos, hermanos, no supieron llevarlos en el camino del Señor. Porque si ellos hubieran sabido llevarnos en el camino del Señor, creo que nosotros no hubiéramos hecho cosas de las cuales ahora nos arrepentimos. Porque yo hice cosas de las cuales yo me arrepiento. Y ahora que yo vengo y conozco de la palabra de Dios, yo digo, si yo hubiera conocido verdaderamente la palabra de Dios, no hubiera hecho cosas de las cuales ahora me arrepiento. Y entonces eso es lo que yo quiero para mis hijos. Yo quiero para mis hijos que ellos amen a Dios. Yo quiero que mis hijos no vivan la vida que yo viví. Yo quiero que mis hijos crezcan en un hogar feliz, en un hogar donde hay paz, donde hay amor. Y a lo mejor no estamos haciendo las cosas al 100%, a lo mejor no estamos viviendo la palabra al 100%, pero nos esforzamos. Mi esposo y yo nos esforzamos para darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Amén. Y precisamente de eso quiero hablarles. El título de mi predicación es Deberes como padres, porque tenemos deberes como padres. Amén. Y voy a hablarles acerca de dos historias. Una historia de un padre que fracasó como padre y no supo llevar a sus hijos por el camino de Dios, no supo aplicar a sus hijos la palabra del Señor, aunque él conocía bien la palabra del Señor, conocía los mandamientos, conocía la ley. Les estoy hablando de Elí. No sé si algunos se conocen la historia de Elí. Dice la historia, no la voy a leer toda, esta historia está en Primera de Samuel, si lo quieren buscar. Está en Primera de Samuel en el capítulo 2. Y bueno, voy a hacerles un resumen de la historia porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Dice que Elí era un sacerdote y juez de Israel. Dios lo puso como sacerdote para guiar a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino también a sus hijos, a su familia. Pero dice que Dios había prometido muchas cosas a él, había prometido muchas bendiciones. Dice que él le había prometido que no faltaría varón en su casa que no estuviera en su presencia. Pero vamos a ver cómo este hombre no tuvo el temor de Dios totalmente. No tuvo la visión que Dios le había dado como ministro y como padre. Y dice la palabra que por honrar más a sus hijos, no tan solo perdió su ministerio, sino que también sus hijos se echaron a perder. Eso está en 1 Samuel 2. Vamos a leer solo un versículo, vamos a leer el capítulo 12, versículo 12, perdón. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La Biblia los llama impíos, eran malos.
eran hombres malos. Y dice que no tenían el conocimiento de Dios. Y yo me pongo a pensar y digo, siendo hijos de un sumo sacerdote, no conocían de Dios. Dice que ellos también eran sacerdotes y no conocían de Dios. ¿Por qué? Porque Él no les había enseñado. Y Elí era un hombre que venía de una línea de sacerdotes. Entonces, no puede ser que Elí haya conocido de Dios ya viejo y no haya podido instruir a sus hijos en el camino. No, dice que su padre fue sacerdote. Entonces, su padre tuvo que haberlo enseñado a él a amar a Dios, a respetar a Dios. Entonces, él tenía que hacer lo mismo con sus hijos. Y él conocía verdaderamente bien los mandamientos de Dios. Él conocía la ley, pero se descuidó en aplicarla a sus hijos. Él no enseñó a sus hijos a amar verdaderamente a Dios. Él fracasó, pues, como padre. En 1 Samuel 2:27, vamos a ver cómo Dios, hermanos, cómo Dios le reprocha a Elí de que no hizo su trabajo bien como sacerdote, como padre. En el capítulo 2, versículo 27. Espérenme que ando un poquito perdida, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a leer del versículo 27. Miren cómo Dios le hace ver a Elí que no había hecho las... Dice, y vino un varón de Dios a Elí, o sea, un profeta. Dios mandó un profeta a decirle a Elí. Dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Ya ven que su padre también fue sacerdote. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, de mi ungido, andaré delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ya ven cómo Dios le reclama a Elí por no haber hecho las cosas bien como padre, por no haberles enseñado los mandamientos a sus hijos, por no haberlos instruido en el camino del Señor. Vemos cómo Dios le quita todas esas bendiciones a Elí. Él le había prometido bendiciones, él le había prometido que en su casa siempre
siempre Él estaría con ellos. Pero aquí vemos que Dios le corta todo eso, Dios le quita todo eso. ¿Por qué? Porque no supo hacer las cosas como Él se lo había mandado. Yo creo que lo que pasó con Elí, nos lo dice la palabra, que Elí dice que no les estorbó a sus hijos. Nosotros como padres debemos de estorbarles a nuestros hijos. Así lo dice la palabra. En primera de Samuel 3:12, ahí vamos a ver cómo aquí ya Dios le habla a Samuel y le dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ya ven cómo Dios le reclama que él no les estorbó a sus hijos. Entonces nosotros como padres, creo que nosotros tenemos también ese mismo compromiso. Ahora nosotros ya conocemos de la palabra de Dios, ya no tenemos pretexto, ya no podemos decir yo no conocía, porque ya conocemos de la palabra de Dios. Y si nosotros no la aplicamos a nuestros hijos, entonces un día Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestros hijos. Amén. Sí, amén. Y esa fue la vida de Elí. Esa fue la cosecha de Elí como padre. Dice que lo que cosechamos, lo que sembramos, eso cosechamos. Sí, amén, gloria a Dios. Una cosecha muy triste, muy angustiante, por no saber conducir a sus hijos en el camino de Dios. Amén. Y bueno, hoy vamos a ver otra historia que es todo lo contrario a esta. Vamos a ver la otra parte de la historia. Y eso mismo, vamos a ver cómo debemos de actuar nosotros como padres, el corazón que nosotros debemos de tener como padres. Esta es la historia de Ana, no sé si también ya creo que algunos se la conocen. Bueno, los que les gusta leer la Biblia ya se la conocen. Amén. Esta está en primera Samuel, capítulo 1. Si la quieren buscar, y bueno, si no voy a leer toda la historia porque es también muy larga, y bueno, vamos a hacer un resumen de la historia, pero pues si alguien la quiere leer en sus casas, pues ahí se la dejo de tarea. Amén. Amén. Nos dice la historia que Ana era una mujer muy triste, una mujer muy angustiada, porque dice que ella no podía tener hijos. Dice que su marido, Elcana, tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina, la otra Ana, que es de quien vamos a hablar. Y dice que Penina siempre le estaba hostigando a Ana. O sea, yo pienso que ella le decía, pues, yo puedo tener hijos y tú no. Y dice que por eso Ana se entristecía mucho y lloraba. Y dice que no ni siquiera comía. Entonces vemos que Ana era una mujer muy triste, muy angustiada, pero vamos a ver cómo Ana le hace una oración a Dios, cómo ella le hace una súplica a Dios. Ella viene delante de Dios a postrarse, a suplicarle a Dios. Eso está en primera de Samuel 1:9. Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9. Amén. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, ¿se acuerdan de Elí, verdad?, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová.
Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la amargura de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Se imaginan por qué creen que no estuvo más triste? Amén. Ella sabía que Dios la había escuchado. Y dice que ella no estuvo más triste y comió y bebió, porque ella puso su fe en Dios. Ella sabía que ella había venido a derramar su alma delante de Dios. Y ella sabía que Dios la había escuchado. Sí, amén. Ella se fue, dice, y comió y bebió, y ya no estuvo más triste, porque Dios llenó esa tristeza que ella tenía. Amén. Esa es la oración que Dios quiere. Esa es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la oración que llega a Dios, que Dios escucha. Cuando venimos delante de Dios con un corazón humillado, porque dice que Ana era con un corazón humillado delante de Dios. Ana no vino con grandezas, con grandes palabras delante de Dios. Ella vino con un corazón humillado y Dios le escuchó. Cuando nosotros venimos delante de Dios con un corazón humillado, Dios nos escucha. Amén. Y cuando le pedimos algo de corazón, dice que Él no se puede negar. Él nos da lo que nosotros le pedimos. Amén. Pero tenemos que creerle a Dios. Ana le creyó a Dios. Ana fue y hizo esa oración y ella creyó que Dios le iba a dar lo que ella le estaba pidiendo. En el versículo 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Podemos ver que la visión de Ana permaneció. Imagínense ella que no podía tener hijos, y cuando Dios le concede este hijo, cuando Dios le da este hijo, después de ella haberlo tenido, después de haberlo cuidado, después de haberlo amamantado, ella pudo haber dicho: ya no lo llevo, me quedo con el hijo. Pero ella dijo: no, yo prometí algo a Dios y yo debo de cumplirle a Dios. Ana cumplió lo que le había prometido a Dios. ¿Por qué? Porque ella había entendido que ese hijo no era de ella, era prestado. Dios le había prestado ese hijo. Y eso es lo que a nosotros a veces como padres no entendemos, que nuestros hijos son prestados. Dios nos presta a nuestros hijos. Dice que son nuestros porque nosotros los creamos. Pero dice en Ezequiel 18:4: todas las almas son mías, dice Jehová.
así como el alma del Padre también la del Hijo. Entonces, por eso la palabra del Señor, hermanos, nos enseña, nos está explicando constantemente, nos está diciendo que le enseñemos a nuestros hijos su palabra, sus mandamientos, su ley. ¿Saben por qué? Porque Dios busca no tan solo hijos obedientes, sino que Él busca hijos que le amen. Él busca que nuestros hijos le den su corazón. El Señor tiene propósitos para nuestros hijos. Aquí vemos que Dios tenía un propósito para la vida de Ana, para la vida de su hijo. Pero eso, hermanos, depende de nosotros como padres, que nuestros hijos aprendan a amar a Dios, que nuestros hijos aprendan a obedecer a Dios. Él nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Sí, amén. Él un día nos va a decir, te di hijos, ¿qué hiciste con esos hijos? ¿Les enseñaste mi palabra? ¿Les enseñaste mi ley? ¿Les enseñaste mis mandamientos? ¿Conociste mis mandamientos? ¿Se los enseñaste? ¿Los aplicaste a tus hijos? ¿Fuiste un buen ejemplo para tus hijos? Y vamos a poder decir amén cuando estemos frente al Señor. Amén. Sí, amén. 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 La palabra de Dios dice que Ana, después que dejó a su hijo en la casa de Dios, dice que ella tuvo una dedicación a él. Ella estuvo siempre al pendiente de él. Seguramente ella seguía viniendo y enseñando, porque dice que ella venía cada año y le hacía una túnica. Entonces dice, yo me imagino que ella siempre siguió enseñándole la palabra. Ella no se quedó así sin hacer nada. Ella venía y seguía enseñando a su hijo. Me imagino que ella en su casa seguía postrada delante de Dios, pidiendo por su hijo. Me imagino que ella ayunaba, oraba continuamente por su hijo. Ahí nos enseña, hermanos, que nosotros como padres debemos tener esa dedicación a nuestros hijos. Pero a veces hacemos todo lo contrario. A veces no ponemos esa dedicación a nuestros hijos. No sé, a veces tal vez el trabajo, tal vez los quehaceres, las cosas de la vida, ¿verdad? Que a veces tenemos tantas cosas que hacer y no dedicamos ese tiempo a nuestros hijos. Dediquemos un tiempo a nuestros hijos, pero sobre todo seamos un ejemplo para ellos, porque si nosotros somos ejemplo, entonces nuestros hijos van a ser buenos hijos. Ana dedicó su tiempo a su hijo, lo instruyó, le mostró el camino de Dios. En 1 Samuel 2:11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Amén. Amén. Dice que Samuel era un niño y administraba a Jehová. Dice que cuando él era un niño, fue llevado al templo. Y a veces mucha gente dice que nosotros traemos nuestros hijos a la iglesia y que nomás los estamos traumando con tanta cosa que les estamos metiendo en la cabeza a nuestros hijos. No, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, traer a nuestros hijos a la casa de Dios, pero sobre todo darles un ejemplo a nuestros hijos, porque allá afuera muchos hijos se están perdiendo. Sí, amén, gloria a La Dios. semana pasada Jason me hablaba de una niña, que creo que tiene, no sé, unos 10, 11 años la niña, y me dice, llegó de la escuela y nos dice, mamá, esta niña traía unas tijeras y la niña se quería cortar aquí las venas. Y dice, porque esta niña llorando y con mucho coraje decía que ella odiaba su vida.
decía que ella no quería vivir. Yo no sé si sus padres tenían problemas, yo no sé qué era lo que la niña tenía, pero dice Jason, yo no sé por qué esos niños quieren hacerse daño. Yo no sé por qué esos niños quieren matarse, quieren perder su vida. Y él nos preguntaba por qué. Y bueno, yo le dije, porque en esos niños no hay amor. Y esa es culpa de los padres, no es culpa de los hijos. Sus padres no han sabido criar, no han sabido llegar a sus hijos por el buen camino, no les han dado un buen ejemplo. Entonces, por eso es que esos niños crecen con este odio en su corazón, no crecen con ese amor en su corazón, porque también en sus padres no hay amor. Entonces, para ellos la solución es quitarse la vida. Y ahorita andan en un problema ahí porque parece que a la niña se la quieren quitar a los papás. Pero esta niña dice que les está enseñando también a los otros niños. Y a los otros niños también andan igual en lo mismo. Se dicen que a los sacapuntas le quitan lo que es el filito de los sacapuntas y con eso se andan cortando los niños en la escuela. Se pueden ver cómo hay tanta cosa. Allá afuera nuestros hijos ven cada cosa. Pero si nosotros como padres hacemos bien las cosas, nuestros hijos van a seguir en un buen camino. Si nosotros los instruimos en el camino de Dios, nuestros hijos van a estar en ese camino. Amén. En Lucas 18:20 dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Samuel era un niño y ministraba al Señor. Dios tiene un propósito para nuestros hijos. Y de nosotros depende si ese propósito de Dios se cumple en la vida de nuestros hijos. Dice que Dios, hay una parte en la Biblia, no sé dónde está, pero dice que Él tiene buenos pensamientos para con nosotros. Amén. Dios tiene buenos pensamientos. A todos ustedes les digo, Dios tiene buenos pensamientos para sus hijos. Dios tiene buenos pensamientos para con ustedes. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que nuestros hijos se pierdan. Dios no quiere que su matrimonio se pierda, se destruya. Dios está ahí esperando a que usted venga delante de Él y se postre y le pida de corazón a Dios. Dios escucha, hermanos. Dios escucha cuando nosotros venimos delante de Él y nos postramos. Y Él no se va a negar a sus peticiones. Porque Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Tenemos que tener eso en nuestra mente, que Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestros hijos. Y bueno, ya para terminar, hermanos, vimos dos ejemplos. Dos ejemplos que la palabra de Dios nos enseña. Uno es el hijo de Elí, y el segundo es el hijo de Ana. Dos finales, un final de destrucción y un final que Samuel honró y glorificó a Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos glorifiquen a Dios? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean usados por Dios? Crea, hermano, créalo que Dios tiene un propósito para nuestros hijos. Él quiere que nuestros hijos se levanten. Él quiere usar a nuestros hijos. Dice que Dios llamó a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que un día el Señor diga, llame a nuestros hijos para servirle y nuestros hijos digan, heme aquí? Pero eso depende de nosotros como padres. Ese es el trabajo que nosotros como padres tenemos que hacer. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y quiero decirles que de nosotros como padres depende que nuestros hijos honren a Dios como deshonran. Y quiero hacerles
una pregunta a todos los padres, a todas las madres. Hoy es el Día de las Madres, pero no solo habemos madres, sino que también padres. Amén. Así es que quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros como padres estamos dispuestos a comprometernos con Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle como hizo Ana? Señor, quiero comprometerme delante de ti y haré todo lo que esté a mi alcance para hacer las cosas bien. Buscaré de tu gracia, buscaré de tu sabiduría para guiar a mis hijos. ¿Cuántos quieren hoy en día hacer votos con el Señor? ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor? Todo aquel que quiera comprometerse con el Señor, les voy a pedir que pasen al frente. No desmayemos, hermanos. Ana perseveró y seguro como madre no descansó hasta ver que su hijo servía a Dios. Sí, amén. Buenos sus hijos, porque dice que Dios después le dio 3 hijos más y 2 hijas. Amén, gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso, y cuando Él nos da algo, nos da en abundancia. Amén. Entonces Ana pudo ver el fruto de su trabajo. Ana pudo ver que todo lo que ella hizo no fue en vano. Sí, amén. Así es que nosotros, hermanos, perseveremos y luchemos para que podamos ver que nuestros hijos crecen y son agradables delante de Dios. Para que un día, hermanos, nosotros podamos ver que nuestros hijos sirven a Dios. Sí, amén. En esta mañana yo les voy a pedir que se pongan de rodillas y le pidamos a Dios por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestra familia. Que Dios sea siempre